Hemos estado estudiando la caída de Adán y Eva y es algo muy lamentable que ha llegado, realmente ha llevado al mundo a un dolor, sufrimiento, tristeza, muerte, enfermedad, cosas que palabras no pueden describir. Y ahora comienza, y ahora comienza el gobierno del hombre en la naturaleza pecaminosa en lugar de la naturaleza divina. Lo reitero, y ahora comienza el hombre gobernado por la naturaleza pecaminosa en lugar de la naturaleza divina, y los resultados no serán agradables. Cuando el hombre cayó, cae de una posición de total conciencia de Dios a un nivel muy, muy inferior de total conciencia de sí mismo. Y ahora en lugar de ser ocupado por Dios, que es la fuente de toda vida, es ocupado por sí mismo en toda capacidad que es la causa de toda guerra, sufrimiento, dolor, prueba, dificultad que afectan a la raza humana. Y viendo los resultados de la caída de Adán, debido al hecho de que el Señor hizo a Adán tener dominio sobre la obra de sus manos, este dominio aparentemente cubría todo lo que tenía que ver con Adán, que definitivamente incluía los elementos. Eso significa que los elementos no funcionan como Dios originalmente los estableció. Es la razón por la cual tenemos huracanes, tornados, sequías, terremotos, tormentas, etc. Nada de eso fue pensado originalmente. Pablo abordó esto diciendo lo siguiente. Porque las criaturas La creación. fueron sometidas a vanidad, La caída de Adán señala la caída de la creación. no por su propia voluntad, La creación no pecó, justo como tal no puede pecar, pero fue sujeta al resultado del pecado, que es la muerte. sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Se refiere a Dios como quien dictó la sentencia debido a la caída de Adán, pero al mismo tiempo nos dio una esperanza. Aquella esperanza es Cristo, quien rectificará todas las cosas, y damas y caballeros, Él va a rectificar todas las cosas. Estamos más cerca de ello más que nunca. Daniel dijo: en los últimos días la ciencia aumentaría y viajarían de un lado a otro. Y eso ha sido y es el caso hoy día, damas y caballeros. La ciencia ha aumentado definitivamente, pero solamente eso ha hecho al hombre, bueno, realmente no le ha ayudado mucho. Así que Jesucristo y solamente Él es quien puede rectificar todas las cosas, y Él va a hacer eso. Pero primero el mundo tiene que atravesar la gran tribulación. Jesús dijo, perdón, Juan escribió y dijo que el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá permanecer. No, Jesús dijo que será peor que cualquier cosa que el mundo jamás haya visto en su historia, y eso viene en el futuro, damas y caballeros, no está lejos. Eso viene antes de, eso vendrá antes bueno, perdón, después del arrebatamiento de la iglesia. El Señor mismo descenderá desde los cielos con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivamos, que quedamos, seremos arrebatados para estar juntamente con Él en las nubes, y así estaremos con el Señor. Cuando habla allí de nubes, no está hablando de las nubes que usted puede ver cuando miramos a los cielos, esos gases blancos, no. Está hablando de una nube de santos. Incluirá a todo santo que jamás haya vivido, vivo o muerto. Nosotros los que vivamos vamos después de los muertos en Cristo resucitar. Digamos que serán unos segundos después. Pero habrá una nube de santos que va a recibirnos en el aire, y estaremos con el Señor durante ese periodo de 7 años de la gran tribulación, y volvemos a la tierra con la batalla de Armagedón, Dios tomando control, Jesucristo siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores de todo el planeta. Y allí es cuando la paz reinará, porque Él es el príncipe de paz, y no puede ser hasta que Él vuelva, ¿no? De que también las mismas criaturas La creación serán libradas, presenta esta esperanza como
presentando la liberación que vino a través de la cruz. de la esclavitud de la corrupción. Indica mortalidad, es decir, la muerte. Volvamos a esto aquí, donde dice lo que Él hizo por la cruz. Todo aspecto de la victoria que tenemos, damas y caballeros, toda nuestra vida eterna, el poderoso bautismo con el Espíritu Santo que tenemos, el privilegio de tenerlo y gracias a Dios por eso, todo fue hecho posible por la cruz. Entienda lo que le estoy diciendo, que todo lo que usted tiene de parte de Dios, no importa lo que sea, fue hecho posible por la cruz. El precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario, la gran victoria que Él ganó, cuando Él expió todo pecado y Él rompió la atadura del pecado sobre la raza humana. El pecado es lo que le da a Satanás el poder de hacer lo que Él hace. Pero con todo pecado expiado, ese poder es removido de sus manos. Ahora, algunos pueden hacer la pregunta, bueno, pero si Él no tiene poder, tiene bastante, está haciendo las cosas muy bien en el sentido de hacer daño. Lo que sucede es que hay tantos miles de millones que no le van a dar la oportunidad de obrar en su vida, no lo aceptan. Y trágicamente los cristianos están en ese mismo territorio. No permiten, no, me refiero ahora a cristianos, ellos no funcionan a la manera de Dios, que es la manera de la cruz. Nosotros tratamos de hacerlo nosotros mismos y no podemos. Sea salvación por los perdidos o santificación para los santos, no podemos, damas y caballeros. Es difícil para nosotros entender eso. La iglesia hoy día, que están proclamando el gran milagro que usted es y cómo puede hacer todas estas maravillosas cosas, están llenas porque a la gente le gusta escuchar lo bueno y maravilloso que son. Lo triste es que eso no ayuda a nadie. Hace daño, francamente. La cruz de Cristo solamente es la solución al problema de los hombres. No hay otra, no hay necesidad de otra. Hermano Swagger, esta solución no se detiene con el hombre y ese es el punto de Pablo. Así es, así Continúa es. a toda la creación. La caída no afectó únicamente al hombre, afectó todo lo que Así es. existía en la tierra. Se habla de cómo la iglesia, cómo la tierra rota y cómo eso también fue tergiversado un poco, los tornados, los terremotos, es el gemir de la tierra internamente y aún espera la manifestación de el Hijo de Dios, aquellos que ese momento en el tiempo cuando nosotros seamos transformados, porque después que nosotros seamos transformados, entonces la tierra también. Sabes, la tierra, a pesar de el abuso que el hombre ha impuesto sobre ella en los últimos 6,000 años, todavía es un lugar precioso. Sí. Pensemos cómo será cuando ese abuso se detenga y Jesucristo, el Señor de la gloria, su vida se esparza en todo el planeta. Pensemos en la belleza que eso será. Nada que le haga daño a un individuo estará presente. Así es. Las espinas, todo eso Se irá, desaparecerá. Así que se la irá. creación será una con Dios, una con el hombre. Todos los animales serán mascotas. Así es, no va a tener que preocuparse de ser atacado, etcétera. Pero es interesante que la cruz hizo esto no solamente a favor del hombre, sino para toda la creación. Ujú. Hay que señalar esa obra redentora de Cristo en el Calvario, por el cual la creación y la criatura será rectificada. Será rectificada, total y completamente. Y no habrá más guerra. La guerra es algo horrible. Realmente no hay nada positivo en ello. Yo he caminado un campo de batalla en Gettysburg, donde la mayor batalla de la guerra civil se peleó. Digo, tal vez no sea la mayor, pero se argumenta de que sí lo fue, donde más de 600,000, no solamente en esa batalla, pero a lo largo de la guerra civil, 600,000 jóvenes vestidos de azul entregaron sus vidas. 600,000 de los muchachos de gris, todos americanos, también entregaron sus vidas.
3 millones heridos. Y la mayoría no sobrepasaría ese lugar, ¿no? Y yo he caminado por el cementerio en Normandía, en Alemania, donde hay más de 10,000 jóvenes americanos sepultados allí. Un hombre ha dicho que América ha entregado a miles de sus jóvenes que han entregado sus vidas para garantizar la libertad de distintas personas del mundo y nunca hemos pedido nada de estas naciones excepto un lugar para sepultar a nuestros muertos. Damas y caballeros, eso es una gran realidad. Así que eso se detendrá. No habrá más guerras, no habrá más cementerios, no habrá más cementerios, no habrá más hospitales, no serán necesarios. No habrá más doctores, aunque hoy son tan necesarios, en aquel tiempo no lo serán. Porque el gran doctor, el gran médico, Así es. aquel maravilloso Jesús estará a cargo. Alabado Dios. Muy bien, Dave, vamos a continuar leyendo. Porque la criatura, de que hay también las mismas criaturas, La creación serán libradas. expresa que esta esperanza facilita el efecto de la liberación hecho en la cruz. Que él hizo de la esclavitud de la corrupción, Habla de la mortalidad, es decir, muerte. a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando el hombre cayó la creación. Cuando el hombre será liberado, también la liberación llegará a la creación. Y eso es expresado en la palabra también. Porque sabemos que toda la creación Todo fue afectado por la rebelión de Satanás y la caída de Adán. gime a una y aún está gimiendo con dolores de parto hasta ahora. Se refiere al deseo común de los elementos de la creación para entrar en la perfección original y permítanme decir lo siguiente. Hay una cantidad de personas que están funcionando en cambios climáticos y yo me sorprendí el otro día de que el presidente Obama, él promueve el calentamiento global y hay que salvar la tierra, esto y aquello. Él acaba de comprar una casa de 8 o 10 millones de dólares al lado del océano, donde va alegadamente en 10 años, va a inundar toda esa área Por el calentamiento global. por el calentamiento global y él compró una casa allí. ¿Por qué compró una casa allí si está tan seguro que en 10 años esa isla va a desaparecer? Esto es un invento, damas y caballeros. No hay nada que el hombre pueda hacer que pueda cambiar el clima. No lo puede hacer. No lo puede hacer. No se puede cambiar, pero solamente Dios es que lo puede hacer. Y el mundo no se va a inundar conforme a los océanos aumentan o suben, porque me sorprendí de un llamado científico que fue al Polo Norte y hicieron estudios allí. Ellos eran patrocinadores del calentamiento global y bueno, llegó una nevada tan fuerte que tuvieron que irse. El caso es que no hay tal cosa como el calentamiento global. Eso no existe. Hay que explicar lo siguiente. La Tierra tiene ciclos y en ciertos ciclos se calienta y luego vuelve a un ciclo de frío donde se enfría por un tiempo. Y puede ver las computadoras y sabe cómo hacerlo y puede identificar esos patrones. Eh, Cuando la temperatura fue tal 200 años atrás, en aquel tiempo no habían automóviles, Correcto. no habían aviones en aquel tiempo, no había industria en aquel tiempo, no había, bueno, todo tipo de situaciones que hoy tenemos. Pero esta situación del calentamiento global es una religión para esas personas. Ese es el Dios de ellos. Van a salvar la tierra, piensan. Es absurdo realmente. Muy bien, Dave. Y no solamente ellos, La creación y todo lo que conlleva. y también nosotros, Se refiere a los creyentes. que tenemos los primeros frutos del Espíritu, Aunque Jesús trató todo lo que se perdió en la caída y lo resolvió en la cruz, solamente tenemos una parte de aquella posesión, el resto vendrá en la resurrección. Vamos a ver esto detenidamente. Nosotros solamente tenemos los primeros frutos de lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que Él pagó, la victoria que Él ganó, la batalla que Él ganó.
el vencer a Satanás, etcétera, etcétera. La Biblia nos dice que tenemos los primeros frutos del Espíritu. Primeros frutos puede significar una décima parte o unas primicias. Puede significar eso, pero vamos a tomar ese número y decir que solamente tenemos un 10% de lo que Cristo hizo en la cruz, las primicias. Pero vamos a tener el balance durante la edad del reino, cuando Él venga a esta tierra, y luego todo el fluir de lo que Él hizo en la cruz del Calvario será revelado, será nuestro, lo que el hombre ha tratado de dañar. Hermano Sager, los eruditos han expresado esto en una terminología, y Joseph, creo que tengo la razón, que ya somos salvos, que ya hemos nacido de nuevo, que ya tenemos cierto aspecto de todo esto, pero aún no estamos en el cumplimiento de todo esto. Y eso es algo que el cuerpo de Cristo necesita entender. Hay personas que se consideran aún más avanzados en ese proceso. ¿A qué te refieres con eso? Dice, por ejemplo, de que su espíritu es perfecto, que la Oh, persona es santificada en el sentido de que hay perfección. nunca pecarán otra vez. Sí, ese es el tipo de pensamiento que tienen. Llegará el día cuando nosotros estaremos en ese punto. Así es, pero todavía no lo estamos. Así es, por eso es que no estamos donde debemos estar y estaremos en el futuro. Pablo lo dijo, primeros frutos. Correcto. Y cuando vemos esa santificación progresiva, cuando hablamos de que el creyente se conforma a la imagen de Cristo, esta es la actividad principal en la cual el creyente debe de estar participando. Nosotros somos salvos, nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús, nosotros sí tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros. El poder del pecado ha sido quebrantado, pero la presencia del pecado aún está ahí. Así Y es. ese es el problema que enfrentamos día tras día. Y la posibilidad del pecado siempre está allí. Siempre está ahí, externamente existe la posibilidad y también internamente. Y el no entender eso, y número dos, el no entender que el modelo que se nos da en las escrituras es para el creyente que ya ha sido salvo, pero aún no ha sido glorificado, es que debe de poner su fe en Cristo y lo que él hizo en el Calvario para que el Espíritu Santo entonces en este tiempo, en este marco de tiempo, en este momento nos pueda ayudar con la transición hacia ese momento de perfección, esa resurrección, ese cuerpo glorificado. En ese momento, todo esto, lo que estamos enfrentando y estamos atravesando en este momento, será completado, ya se habrá logrado. Ahora estamos en un tiempo de prueba. Tenemos que entender dónde estamos, lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado para remediar nuestra situación. Y aunque no somos perfectos, como se dijo, eso está hablando de los primeros frutos y me alegra saber que lo que Él nos dio en esas primicias es suficiente para tener victoria hoy. Así Así es, es. sí. Suficiente para tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, y eso me alegra, el saber eso, que con mi fe en la cruz, muchos cristianos, incluyéndome a mí, ni siquiera hemos tocado todavía el significado de esos primeros frutos. Así es. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el Señor, considerando el precio que Él pagó en la cruz del Calvario, por qué Él permitió que nosotros solamente tuviésemos los primeros frutos y no todo por lo que Él murió? Creo que, bueno, solamente puedo darle lo que yo pienso. En el tiempo en que vivimos ahora mismo es un tiempo de prueba sobre si vamos a ser fieles a lo que Dios nos ha dado a través de su redención. Es un tiempo de, bueno, volveré a la ceremonia matrimonial judía. La pareja se presentaba ante el juez y estaban legalmente casados, pero se separaban por un tiempo el novio de la novia y no consumaban el matrimonio. Era un tiempo de prueba para ver si iban a ser fieles el uno al otro. En 2 Corintios 11, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, están desposados con Cristo. Entonces esa imagen es una imagen de un novio y una novia que se han casado legalmente, pero aún no se han unido. Es un tiempo de prueba. Así que
nosotros debemos de probar nuestra fe, nuestra confianza genuina en Dios y lo que Él ha hecho en este tiempo. Es una medida disciplinaria, ciertamente, pero es una oportunidad para nosotros probar de que nuestro amor y nuestro compromiso es a Cristo. Creo que estás en lo correcto. Es un tiempo de probación. Así es, por eso es que no se dio todo a la vez. Dios hace todas las cosas bien. Él no hace nada pensando, bueno, debí de hacerlo de otra manera. Él no hace eso. Él es Correcto. perfecto en su conocimiento, pasado, presente y futuro. Y nosotros no somos perfectos ni siquiera en conocimiento del pasado, mucho menos del futuro, pero Él sí lo es. Así que todo lo que Él hace con nosotros es para nuestro bien. Tenemos que entender eso. Nada se queda en el aire, todo es para nuestro bien. Es la razón por la cual nosotros pecamos horriblemente cuando cuestionamos a Dios, ¿por qué hiciste tal y tal cosa? ¿Por qué me hiciste hacer tal cosa? Eso es pecado y realmente no nos ayuda, nos hace daño realmente. Entorpece y daña nuestra fe en el Señor. Así que hay algunas cosas que nosotros no entendemos y no es para que las entendamos y no nos ayudaría a entenderlas tampoco. Está todo diseñado por Dios, todo. La vida de cada creyente está diseñada totalmente por el Espíritu Santo y depende de nosotros encontrar ese diseño en lo que es a dónde lleva y caminar en ello. Uno de sus problemas es que hay muchos cristianos que tratan de operar en un área donde Dios no los diseñó para que estuviesen allí. Están tratando de provocar una situación y el Señor no le agrada eso en lo absoluto. A Él no le agrada eso. Entiéndalo. Así que otra cosa, Él se desagrada bastante con nuestras quejas. Nosotros nunca debemos de quejarnos en lo absoluto, ni siquiera en nada. Usted no debe decir ni siquiera estoy cansado. Eso suena como que Dios está poniendo demasiado sobre usted y usted está cansado de llevarlo. Dios nunca pone demasiado sobre nosotros. Dice Simón Pedro que no nos sorprendamos por los dardos de fuego que vienen en contra nuestra. No debemos de quejarnos. Ese fue uno de los pecados peores de Israel, murmurar y quejarse. Después de que Dios había hecho milagro tras milagro tras milagro, y aún él le decía a Moisés, escuché lo que han dicho, yo sé lo Así que ellos es. han dicho. Así es, envió ese fuego al campamento. Así es. Así que no, usted no se debe de quejar como un hijo de Dios. Nunca, nunca permitir que una palabra de queja llegue. No importa qué tan mal se vea. Señor, yo te amo, yo te adoro, te doy gracias porque salvaste mi alma. Este problema que ahora estoy enfrentando, yo creo que tú me vas a ayudar a vencer, me Así vas a es. ayudar a sobrepasarlo y estaré más fuerte en ti como nunca antes, ¿no? Es tan contrario a la fe, hermanos. La Biblia dice de que Él contó a fiel aquel que había prometido. Ahí está. Y cuando uno falla en eso, uno está diciéndole a Dios, tú no eres fiel. Le estamos diciendo a Él de que Él no puede hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Es un pecado terrible. Lo es, lo es. Y como usted ha dicho, creo que usted tiene que volver a repetir lo que dijo un momento atrás. Uno nunca debería decir ni siquiera estoy cansado, porque está diciéndole a Dios, Dios, la carga que me has dado es demasiado grande. Y hacemos esto mucho, ¿no? Pero verdaderamente me está llenando de convicción ahora mismo. Bueno. Noto que vas a empezar a identificar esas cosas. Es una realidad, ¿no? ¿Escucharon eso? Yo le estoy pidiendo a Dios que me dé más sueño, ¿no? Lo vamos a dejar ahí. Más sueño. Yo sé que esos bebés no te dejan dormir. No. Vamos a volver a algo que dijo Joseph. La hermosura de lo que ahora tenemos, lo que ya tenemos, es una promesa de que Cristo, la victoria de Cristo en el Calvario, derrotó al mundo, derrotó la carne, derrotó los poderes de las tinieblas. Más sin embargo, aún todavía nos encontramos que el diablo, el mundo
se oponen a nosotros, así que nos enfrentamos a esa realidad y esa seguridad de la fe. Cuando decimos de que cuando enfrentamos a nuestro adversario, el diablo, de acuerdo a Primera de Pedro 5, 8 y 9, que nosotros le enfrentamos a él con fe, resistimos al enemigo con fe en lo que Cristo ha hecho. ¿Y qué significa eso? Simplemente significa que nuestra fe está en lo que la palabra de Dios proclama en Colosenses capítulo 12, que Él triunfó sobre ellos, mostrándolos, descubriéndolos en la cruz. Así que es evidencia de que Cristo y su muerte en el Calvario derrotó los poderes de las tinieblas. Nosotros enfrentamos a esos poderes con ese conocimiento. Lo mismo con el mundo, donde fui crucificado y el mundo fue crucificado a mí. Lo mismo sucede con el poder de la naturaleza pecaminosa. Ahora ya he muerto al pecado, la carne, lo mismo. Aquellos que están en Cristo han crucificado la carne. Así que toda victoria que tenemos hoy en día, que está disponible a nosotros, tiene que ser atada a nuestra vida por fe en la cruz. Así que todos esos problemas, la victoria se nos asegura si operamos y aprendemos a operar en fe, lo que Cristo nos ha provisto. Pero es un tiempo de prueba y aquellos, usted lo dijo muy bien y lo ha dicho muy bien a través de los años, es una medida disciplinaria de Dios que le enseña al Hijo de Dios a cómo confiar en su Padre Celestial. Estamos hablando de la naturaleza pecaminosa. Así es, la naturaleza pecaminosa, pero la Biblia dice que es lo mismo con la carne, el mundo y el diablo. Es el mismo proceso, que mientras confiamos en lo que la Biblia ha dicho, que la cruz cumplió por nosotros en la cruz, derrotó esas cuatro entidades y nuestra fe en Cristo y la cruz y nos lleva a su victoria mientras lo enfrentamos. Al hablar de los primeros frutos o las primicias, cuando volvemos al hebreo, esas palabras para el primer fruto y el primogénito es la misma raíz. Cuando vemos en Deuteronomio viene la misma idea de que primero que nada podemos decirlo de esa manera. Los primeros frutos que se nos dieron en cuanto al Señor fue a su primogénito, a su Hijo unigénito Jesucristo. Y eso es representado muchas veces en las Escrituras, pero la realidad es que Dios nos ha dado a nosotros, a la humanidad, lo mejor que tenía, lo mejor del cielo, a Jesucristo. Muy bien. El muy sacrificio en el Calvario fue el mayor regalo que uno pueda ni siquiera empezar a Así entender. es, así Y le es. vamos a adorar a Él por la eternidad, dándole gracias. Aún las coronas que recibamos caerán a sus pies, porque lo mayor será adorarle a Él y darle gracias por la eternidad. Y eso va a ser glorioso. El último libro de Apocalipsis que cierra el canon de las Escrituras, creo que si recuerdo correctamente, en esos últimos 2 capítulos, creo, la palabra cordero se utiliza creo que 7 veces, significando a Cristo, y eso siempre habla de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Y la idea es que esta grandeza, esta gloria de lo que el libro de Apocalipsis describe en los últimos 2 capítulos, o lo que la nueva Jerusalén será, el cielo y la tierra, lo que será, es hecho posible por la cruz. La cruz es lo que lo hace posible. Y todo lo que tenemos es lo mismo que ese padre que le deja esa herencia a su hijo, todo es por Jesucristo. Usted contó una historia, muchas veces la ha contado y no la ha contado últimamente, pero es muy hermosa Claro que sí que lo hará. en cuanto al hombre que su hijo se fue a la guerra y en la batalla salvó la vida de uno de sus soldados. Y creo que él lo cargó y lo llevó a un lugar donde estaba seguro y el hijo muere en ese proceso y ese joven que sobrevive como resultado, años después buscó a ese padre y le entregó esa pintura. ¿Se acuerda de esa historia? Le entrega esa pintura y mostraba lo que sucedió. Su hijo, el hijo de ese hombre, Bueno, él realmente no se lo dio. Él, él presentó la imagen de su hijo que lo llevaba a él a un lugar seguro. Y esa fue la imagen, ¿no? Fue durante la guerra de Vietnam que sucedió.
y él cargaba esta pintura a la casa del padre. El padre era un hombre muy rico que tenía muchos millones de dólares. Y él le dijo al joven, él le dijo, yo voy a subastar todo lo que tengo, todo lo que tengo. Le dijo, yo quiero que apostar para tener todas mis pinturas. ¿No fue el jardinero? Después que este hombre murió, el jardinero, este hombre dejó su herencia. La razón por la cual lo menciono es porque creo que la historia muestra este punto de los primeros frutos tan hermosamente, que fue el joven que llegó al padre y le entregó esa pintura y le tocó Exacto. tanto a ese hombre y tiene razón, este señor era rico, uno no le podía poner un precio a sus pinturas. Bueno, cuando él murió, museos de todo el mundo querían tener acceso a sus pinturas. Entonces, en medio de la subasta, empezó la subasta, la primera pintura que se puso a la venta, dijo, hay algo importante aquí que tenemos que hacer primero. Nosotros no vamos a decir lo que sucede, pero la primera pintura que se va a vender es la pintura que fue hecho de su hijo, o fue hecha de su hijo. Y entonces a nadie le interesaba la pintura. No, 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 olvídense, no queremos esa pintura. Entonces dijeron, no, 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 tenemos que hacer esto, tiene que venderse esta pintura. Y bueno, no era ninguna obra de arte, olvídate de eso, vamos a continuar y vamos a las pinturas importantes. Entonces él continuaba, esta tiene que ser vendida primero. Y el jardinero dijo, yo doy $5, es todo lo que tengo. Y yo conocí a su hijo, lo conocí bien, y yo quiero tener esa pintura, si puedo, por $5. Y entonces, en ese momento dijo, se terminó la subasta. ¿Cómo que se terminó? ¿Qué sucede? Hay esas otras pinturas aquí disponibles. Y entonces dijo, bueno, la regla de esta subasta es que quien compre al hijo recibe todo. Y este jardinero ahora tenía la pintura de los grandes maestros. Pero es lo mismo, si uno tiene el hijo, uno lo tiene todo. Lo tiene todo. Era la idea. Ese era mi punto. Todo lo que tenemos, si nosotros tenemos a Jesucristo, si estamos en Cristo, todo lo que nos llega es nuestro por lo que Él hizo. Alabado Dios. Dave, vamos a empezar desde arriba otra vez, por favor. O bueno, vamos a tener que ir a la pausa después de eso. Y no solo ellas, La creación y todo lo que incluye sino también nosotros mismos, se refiere a los creyentes. que tenemos las primicias del Espíritu. Gracias a Dios que tenemos esas primicias. Gracias a Dios por esas primicias. No es algo que yo lo merecía, pero Él lo entregó gratuitamente. Aunque Jesús trató todo lo perdido en la caída, en la cruz, solamente tenemos una parte de aquella posesión, con el resto viniendo en la resurrección. Aún nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, Declara el hecho obvio de que todo lo que pagó Jesús en la expiación todavía no se ha realizado totalmente. esperando la adopción. Debería traducirse esperando el cumplimiento del proceso que la adopción a la familia de Dios garantiza. Es a saber la redención de nuestro cuerpo. La glorificación de nuestro cuerpo físico que ocurrirá en la resurrección. Ya volvemos. Ver la profundidad de la caída del hombre, solamente tenemos que mirar el precio que tuvo que ser pagado para redimir al hombre, la cruz de Cristo. Voy a leer eso otra vez. Para comprender la profundidad de la caída del hombre, solo debemos de mirar el precio que tuvo que pagarse para redimir al hombre, ese precio siendo la cruz de Cristo. Debido a su poder milagroso, ¿por qué Dios no simplemente por la caída remueve a Adán y a Eva y crea otro par? ¿Por qué no los eliminó? Primero que nada fue el amor que creó al hombre y el hombre tenía que ser redimido por el amor. En primer lugar, reitero,
Fue el amor que creó al hombre y por lo tanto el amor tenía que redimir al hombre y gracias a Dios que Él todavía redime al hombre, damas y caballeros. Charles Wellesley escribió la canción Oh amor que no me deja ir. Alabado Dios. Qué título para esa alabanza, ¿no? Oh amor que no me deja ir. Y le doy gracias a Dios que Él no nos deja ir. ¿Eliminaría usted a su hijo simplemente porque se enfermó? Por supuesto que no. Haría todo lo que pudiese hacer para salvar a ese niño. Dios funciona en la misma capacidad. Por consecuencia, la escritura más citada en la Biblia está claramente hacia nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Presentó a la cruz porque eso tomó para redimir la que se ha dado humanidad. su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De acuerdo a Simón Pedro, la caída de Adán y Eva no vino a ser sorpresa para Dios. A través de omnisciencia, lo que significa que Él es omnisciente, pasado, presente y futuro. Sabía que crearía al hombre antes del hombre, el mundo ser creado y que caería. Entonces, la deidad consideró necesario de que el hombre fuese redimido por Dios, al él convertirse en hombre y entregar su vida como sacrificio en la cruz, lo que él hizo. Aún así, pasaron 4000 años antes de que Cristo pudiera venir a este mundo. La justicia de Dios. ¿Por qué tomó tanto tiempo para realizar la redención? ¿No podía Dios con su omnisciencia simplemente decir la palabra y ejecutar la redención? Claro que sí. Él tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, el hacer eso sería en contra de su naturaleza y justicia. Si bien Dios puede hacer todas las cosas, hay muchas cosas que Él simplemente no hará porque no está de acuerdo a su justicia. Su naturaleza de santidad suprema nunca debe de ser abrogada. Entonces, si se debe de hacer correctamente y todo lo que Dios hace es correcto, Él tendría que tomar aquella copa marca en la persona de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. La salvación de la humanidad está envuelta en la cruz de Cristo. Además, la santificación del santo también está firmemente en la cruz de Cristo. El significado del nuevo pacto es la cruz de Cristo, como la cruz de Cristo es el significado del nuevo pacto. En el Calvario, Jesús expió todo pecado, pasado, presente y futuro, al menos para aquellos que creyeron. Con todo pecado removido, el derecho legal de Satanás de tener al hombre cautivo también fue removido. Así que el cautivo actualmente o el cautiverio en lo presente es el resultado del individuo que no aprovecha lo que Cristo ha hecho por nosotros. A través de la cruz, al pecador le espera la salvación y la santificación le espera la santificación. Una vez más, a través de la cruz, al pecador le espera la salvación y al santo le espera la santificación. No hay manera de que el Hijo de Dios se pueda santificar a sí mismo. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo por nosotros mismos y considérelo porque eso es lo que la Iglesia ha tratado de hacer por 2000 años. Eso es lo que Pablo trató una y otra vez, epístola tras epístola.
personas que estaban tratando de santificarse a sí mismos. Bueno, servir a Jesús es bueno, Él es un buen hombre, etcétera, etcétera, pero hay que ser circuncidados allí también. Y Pablo dijo, si son circuncidados, Cristo no les beneficia en nada. Todo lo que Él hizo en la cruz será invalidado para ustedes si ponen su fe y confianza en obras de cualquier naturaleza. Y eso es lo que eso significa, damas y caballeros. El hombre no puede santificarse. El creyente más piadoso en la faz de la tierra no puede santificarse a sí mismo, no puede. Hermano Swagger, esto es lo que la iglesia enfrenta hoy en día. Así es, así es. También siempre ha sido el problema del hombre, pero usted hace la pregunta y la hizo un tiempo atrás, ¿por qué Dios retrasó el proceso? Yo creo que mucho del retraso desde el principio era para probar que el hombre era incapaz. Él dio la dispensación, si seguimos las dispensaciones, él dio la dispensación de la conciencia por 1600 años. No funcionó. Terminó en el diluvio, la dispensación del gobierno no funcionó, la dispensación de la promesa era un tiempo donde llegaría la promesa, pero no cambió al hombre. La dispensación de la ley, 1600 años. otros 1600 años, y la ley solamente aumenta su actividad y revela a la humanidad el hecho de que no podían actuar perfectamente y justamente ante Dios. Así que todo esto es evidencia, esos primeros 4000 años, es evidencia de que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Romanos 8 dice que lo que la ley no podía hacer, y tiene que ver con todos los esfuerzos del hombre, de que nosotros a través de la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de hombre, cumplió esto, En la semejanza de carne. a semejanza de carne, y envía a su Hijo al Calvario y se convierte en ese evento que después de que Dios ha pasado 4000 años, si me permite pensar de esa manera, para mostrarle al hombre su incapacidad. Y mientras tanto da esa provisión para que ellos puedan llegar al arca de seguridad a través de la fe, y ahora a través de Cristo y la cruz nos abre ese beneficio para la salvación de este tiempo presente a una medida mayor que cualquier otra cosa que tuvieron los primeros 4000 años, pero aún tenemos que confiar en lo que Dios nos ha provisto. Aún con el Espíritu Santo viviendo en nosotros, no podemos santificarnos nosotros mismos y el Espíritu Santo Así es. solamente puede traer el proceso de santificación. Y realmente no es un evento que sucede en la vida del santo de Dios teniendo un mover del Espíritu tan maravilloso como es eso. Todos creemos eso y lo tenemos, ¿no? Pero eso no santifica a la Así persona. es. Es una obra progresiva, llevada a cabo por el Espíritu Santo, porque como he dicho varias veces, el resultado de la caída nos sigue dando problemas. Y cada uno de nosotros, creo que puedo decir, podemos mirar atrás 5 años atrás y habían problemas allí que gracias a Dios que hemos vencido. No tenemos hoy. Ese es el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas y corazones. Él obra totalmente dentro del marco de la obra terminada por Cristo, y Él quiere que nosotros como creyentes ejerzamos nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, y allí exclusivamente. Cuando hacemos eso y mantenemos eso, el Espíritu Santo que obra en esa capacidad, entonces puede ayudarnos a hacer lo necesario.
Y en todo evento que el cristiano enfrenta, todos son importantes, empezando con la salvación, cada momento en la presencia del Espíritu, todo eso es importante, pero no es la cura para la humanidad, simplemente anima en el camino a la santificación que nos debe llevar a una dependencia mayor. Las iglesias más grandes del mundo son esas iglesias que no lo dicen de esta manera, pero a esto es que llega, donde usted puede santificarse a sí mismo. Eres un campeón y puedes hacer esto y aquello. Eso, esas son las iglesias. A la gente le gusta que le digan lo bueno que son y no les gusta escuchar a predicadores decirles lo malo que son. Recuerde que la santificación es un proceso continuo por el problema del pecado. El problema del pecado es lo que tenemos que tratar. Ahí es donde muchas iglesias fallan porque no tratan ese asunto. Las necesidades temporeras del individuo son importantes para el Señor, pero no hay nada más importante, hermano Swagger, que tener ese cambio de corazón y mente y permitirle al Espíritu Santo esa libertad a través de la vida de llevarnos a ese alineamiento con la manera que Dios piensa. Ningún ser humano jamás ha podido decir soy perfecto siendo honesto, ¿no? Así es. Eso no ha sucedido. Escuché a Ian Trotter decir en una ocasión, graciosamente, lo dijo como un chiste, un poco de un chiste, que no. Y Elías finalmente llegaron a la perfección y Dios se los llevó porque el mundo los hubiese matado. Mm. Él estaba bromeando, claro, lo dijo un chiste, ¿no? Pero Una simplemente broma. un ejemplo, el apóstol Pablo conocía el proceso mejor que cualquier otro hombre. Y él dijo, yo no considero que he alcanzado nada. Así es, no lo he alcanzado aún, no he logrado eso, pero esto es lo que yo hago. Yo sigo Sigo avanzando avanzando hacia ese llamamiento y ese se galardón. encuentra esa marca de poder alcanzar algo y podemos seguir luchando para tratar de alcanzarlo, pero está por debajo de la perfección, nunca alcanzará perfección, pero nosotros sí deberíamos con toda nuestra fuerza a través de la fe en Cristo poner nuestra atención a lo que está sucediendo dentro de nosotros. Lo que una persona cree va a decidir lo que son y lo que hacen. Así es. Y, y si usted cree, bueno, tal vez tú no puedes hacerlo, pero yo sí puedo, gloria a Dios. Yo he ayunado tantos días, eso quiere decir que yo lo puedo hacer. Y hay muchos hoy día que están ayunando 21 días y eso los hace pensar que ahora están santificados. Bueno, les están diciendo que eso rompe el Y no es pecado. así, no es así. Me estaba preparando para una clase, para dar mi clase en el libro de los Efesios y había un comentario y yo pensaba, bueno, no estoy seguro que la mayoría de los cristianos aún estén en este proceso correctamente y era el hecho de que en la primera parte de Efesios, como todos sabemos, Pablo está enseñando sobre las riquezas que tenemos en Cristo, pero la declaración en el comentario era, y creo que se llama Thomas Nelson, la persona que lo escribió. Él no escribió el comentario, él lo publicó. Correcto, sí, discúlpeme. No sé quién hizo esa obra de Efesios, pero de todas maneras, la declaración fue que el cristiano, para depender de esas riquezas espirituales por su conducta, Mm. ¿Cómo? ¿Repite eso? que Pablo enseña en el libro de Efesios, en los primeros 3 capítulos, nos enseña lo que tenemos en Cristo, quienes somos en Él. Usted puede Ujú. encontrar en los primeros 14 versículos donde Pablo dice en Él, en Cristo Jesús. Pero después avanza a la aplicación en la última parte del libro y la declaración es de que Pablo nos está enseñando a depender de nuestros recursos espirituales para motivar la buena conducta. Pero Mm. ¿cuántos cristianos aún están en ese proceso? Nosotros simplemente decimos, haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Nosotros debemos de depender de nuestras riquezas espirituales en Cristo Jesús para motivar esa buena conducta y esencialmente esa fue la declaración. Y estaba pensando mientras usted decía estas cosas, ¿cuántos están en ese proceso?
No se trata de hacer lo bueno, se trata de depender de nuestras riquezas espirituales que nos motivan a esa buena conducta. Y yo creo que en la mayoría de las iglesias ni siquiera se encuentran en ese proceso de pensar que lo que yo creo afecta la manera como vivo. Se trata de lo que hacemos. Bueno, vas a hacer lo que crees. Bueno, una vez más, si usted cree externamente que usted tiene que adquirir riquezas al hacer, entonces no entiende las riquezas que usted tiene en Cristo. Usted no está Mm. operando en el beneficio de lo que Cristo murió para proveernos. Bueno, yo propongo lo siguiente, y si estoy equivocado, por favor, corríjanme, que nuestra fe en Cristo y la cruz lo resume todo. No hay que preocuparse por el resto. Así es, pero si usted no está operando por fe, Mm. está operando a través de las obras. Estás operando por fe si tu fe está en Cristo y la cruz. Correcto, pero una vez más, la mayoría de las iglesias creo que lo que Joseph estaba tratando de decir, y lo dijo correctamente, usted lo dijo de otra manera, la mayoría de las iglesias está tratando de enseñarle a su pueblo qué hacer en vez de enseñarle fe en lo que Cristo ha hecho. Eso es una gran realidad. El ser tiene que venir antes que el hacer. Repítalo, Eh, Como usted está diciendo, repítalo. el ser permite que podamos hacer, al hacer, ¿no? Como usted lo dice, la mayoría de las iglesias están brincando el ser por el hacer. Yo recibí la llenura del Espíritu Santo, soy salvo, entonces automáticamente el Espíritu Santo obra en mí y ahora puedo enfocarme en el hacer. Lo que estamos enseñando casi es otro idioma en la iglesia. Usted mencionó de iglesias que dicen soy lleno del Espíritu Santo, pero hay pocas iglesias hoy donde la gente puede ser llena del Espíritu Santo. 25 años atrás, alguien me envió una carta que fue enviada por el Superintendente General de las Asambleas de Dios. Y lo que él decía era correcto. Él dijo, nos ha llegado la atención que no muchos están siendo bautizados con el Espíritu Santo en nuestras iglesias. Motiven a los pastores locales que prediquen sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Eso fue 25 años atrás. La situación de aquel tiempo hasta ahora se ha deteriorado rápidamente y horriblemente. Así que creo que la mayor parte de la iglesia no saben de qué están hablando. Santificación. Y eso se refiere a iglesias pentecostales también. No saben a qué se están refiriendo. Si escuchan unos cuantos días y el Señor a través de nuestra torpeza, vamos a decir, empezará a obrar en sus corazones y empezarán a ver cosas que realmente, bueno, nosotros recibimos esas cartas constantemente. Yo veo el escritorio de Francis y tiene esta cantidad de cartas, de correos electrónicos que llegan al ministerio. Y bueno, las páginas que la gente envía y todo eso. Y damos Sí, gracias a Dios por eso. Eso muestra que hay interés de parte del pueblo, ¿no? y ciertamente así es, y está cambiando a la gente, cambiando sus falsos caminos, su falsa santificación, si es que está sucediendo algo en esa área. Bueno, no hay mucho está sucediendo hoy en día, es la realidad. Y lamento decir que así es. Ese es el estado. Hablamos de ser bautizados con el Espíritu Santo y sí hay personas hoy día que saben de lo que se está hablando, claro que sí, pero hay muchos que no, hay muchos que no. Creo que hay un movimiento fuerte sobre el bautismo y ser lleno, pero no están en los mismos círculos que estaban antes o solía estar. Es una generación más joven que está buscando a Dios y no pertenecen necesariamente a las iglesias pentecostales porque el sistema de la santificación que fue abrazado no funciona. No funciona. No funciona, así es. Creo que entonces eso es muerte a toda iglesia, a todo ser humano que no entiende el valor de la cruz. Se nos terminó el tiempo, estemos orando, por favor, por el lunes, que es muy importante. Será nuestro maratón para el mes de agosto.
Nosotros necesitamos su ayuda y sus oraciones. Les amamos, Dios les bendiga.